Muchas gracias por estar todos aquí esta tarde a las 5 de la tarde en Granada. Pero vamos a ver, me lo propuso Juan Manuel y nosotras, concretamente por Manuel, rodamos. Es decir, todo lo que nos ha propuesto ha salido maravillosamente bien y tenemos una confianza plena con él. Y cuando me dijo, oye, pues podéis venir, de esas cosas que no existe la casualidad, por supuesto. El padre Pilón decía que siempre que existe la causalidad, pero nunca existe la casualidad. Y en este caso habíamos programado esto para haber venido todo el grupo EPTA. Sin embargo, yo les di a elegir un fin de semana de julio, todos dijeron que el anterior no, que tal, pero que este sí podía. Bueno, pues poco a poco ha habido renuncias, bajas. Paloma porque tenía un compromiso, José Luis Ramos, que es de Puente Genil, se tenía que venir aquí porque el fin de semana este era su cumpleaños, su madre se ha quedado viuda, bueno, por circunstancias familiares, pero Aldo y nosotras dos dijimos, pues nosotros tres vamos. Y a última hora, pues como bien ha dicho Juan Manuel, Aldo pues también nos ha fallado. Entonces Pierre y yo, que tenemos edad, pero que tenemos también más valor que el alcoyano, como decimos en Madrid, pues dijimos, pues no pasa nada, porque realmente, tanto Pieri como yo, como el padre Pilón, como los otros dos físicos ya fallecidos, que éramos los de la... Hombre, ellos eran mayores que nosotros, pero os quiero decir que era el bloque de EPTA mayor. Hemos estado en Belmez desde el minuto 1. Entonces, claro, nosotros, ¿cómo os deciros? Hubo un momento en que Pieri y yo dijimos, pues ¿por qué no recopilamos? Porque Pieri es la que hace las filmaciones en el equipo. Yo llevo los archivos, bueno, cada uno tenemos un rol que no viene ahora al caso. Pero nos animamos para hacer este vídeo que vais a ver, que tenemos algún otro de otra investigación, pero totalmente amateur. Por favor, considerarlo como tal. Es decir, si esto lo ve un profesional, pues puede corrernos a tiros. Lo único que hicimos es que lo que queríamos primero, que las caras de Belmez, las famosas caras de Belmez, se quedaran plasmadas en algún soporte físico para que personas como vosotros, que no habéis visto las caras auténticas y fuertes de Belmez, podáis tener la oportunidad de verlas. Y luego hemos tratado de hilvanarlas en su tiempo, digamos, cómo empieza el fenómeno, cómo se van desarrollando, las características que tienen las caras, que las tienen. Y eso es lo que vais a ver en este vídeo. Luego trataremos de contaros anécdotas de nuestro, porque hemos estado durante 10 o 12 años yendo todos los años a Belmez. Años de conversaciones con María, años de filmación y de fotografías que íbamos contrastando la mutación de las caras, porque sabéis que una de las características únicas en este fenómeno, porque teleplastias ha habido en otras partes del mundo, pero no han mutado, han aparecido y como tal se han quedado. Pero las caras de Belmez estaban vivas, es decir, que algunos especialistas dicen que se podían mutar, es decir, cambiar en segundos, en horas, pero nosotros lo hemos podido comprobar al hacer todos los años un seguimiento fotográfico y filmado, y veíamos cómo esa misma cara se había ido transformando en otras cosas o había dejado de ser, de vivir. Os digo, las caras estaban vivas. Luego fuimos los únicos, y tenerlo en cuenta, que cogimos muestras del suelo y que hicimos una analítica, o en el 91 y en el 95 me parece, en investigaciones científicas, porque Lorenzo, uno de los físicos, era físico precisamente de investigaciones científicas. Cogimos las muestras y las analizaron, que no sé si aparecen aquí, pero vamos, en un libro mío aparecen también toda la composición. Sí, aparecen. Esa analítica demostró que no había fraude. Luego, si queréis, contamos el por qué se especificó así. Pero yo no sé si todos los que estáis aquí habíais oído hablar de las caras, pero nunca las habíais visto realmente. ¿Hay mucha gente que desconocía lo que eran las caras de Belmez? ¿O todos habíais visto alguna fotografía? ¿Habéis estado allí?
habíais concretado esto. Bueno, deciros que ahora tenemos la intención de prolongar este vídeo porque, vamos a ver, desde que nosotros terminamos este vídeo hasta que se murió María, hubo otras caras que fueron apareciendo que no aparecen ahí. Y luego tenemos que, digamos que, transformar el audio porque hay 2 o 3 premisas que en aquel momento se barajaron como posibles, pero que luego a lo largo de nuestras sucesivas investigaciones hemos ido rechazando. Yo os paso ahora el micrófono a Pieri porque es muy comodona, pero yo creo que hable ella también, porque las dos estuvimos allí y en unas circunstancias muy divertidas, que algunas no se pueden contar, pero otras sí podemos contarlas. Sí, pero tú y yo pasamos allí cosas que no se pueden contar. Mejor no contarlas. Bien, las caras de Belmez. A mí una cosa que no sé si habréis notado de las caras de Belmez es que solamente hay niños, mujeres y 3 hombres, pero ya mayores. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿No estaban enterrados ahí? ¿O habían desaparecido? Eso me chocó siempre. Y buscando una explicación de esto a través de los tiempos, fuimos investigando un poco más este tema. Y para ello, en una ocasión, pues el padre Pilón tenía que dar unas conferencias en Jaén, Linares. En Martos. En Martos fue donde nos metió el lío a nosotros. Sí. En Martos y en Linares. Y entonces pues fuimos a Martos con él, pero dijimos que a Linares no le acompañábamos. Y cogimos un coche y nos fuimos a Belmez. Llegamos ahí pues como por la tarde, nos acercamos primero a un bar que se llama Bar Soriano, que todavía existe hoy día, y pues para preguntar dónde podíamos pernoctar. Hacer noche. Sí, y todo, pues, empezamos por eso, un hotel, pues no, un hotel aquí no hay, vaya por Dios. Bueno, pues un hostal, un hostal tampoco, fuimos bajando, digo ya, bueno, pues nos quedamos en una posada. Y me dice el del bar, no, tampoco posadas aquí no hay. Si quieren, mire, hay un hotel aquí en carretera. No, gracias, carretera, eso no creo que nos va a solucionar. Entonces nos dijo que posiblemente arriba podría haber algún cuarto que se podía alquilar por 2 o 3 noches. Bueno, pues nada, subimos al cuarto. Muy bien, había una cama grande, había una pequeña, yo dije la pequeña, ya sabía yo para quién era. Luego había una cuna y un armario y dijimos, oiga, ¿le importa sacar la cuna? Porque era imposible pasar a la segunda cama sin saltar por encima. Bueno, si nos lo quitó. Bueno, ya instaladas, bajamos al pueblo y empezamos a ver gente. Al principio nos llamaban las extranjeras. No, yo es que era más rubia antes y esta bueno, pues está igual. Y bueno, pues muy bien, y hablaba buscando información que pudiera haber, que no fuera la de siempre. Luego ya pasamos a las científicas, y la gente era más simpática con nosotros. Y luego ya, pues nada, fuimos a casa de María a charlar un poco con ella, porque María era una persona muy introvertida, una persona que había sufrido mucho siempre, desde pequeña. Nos contaron que cuando iba a la escuela, la maestra la ponía en el banco último, solita. Y que cuando las niñas se portaban mal, como castigo, las sentaban al lado de ella. Porque dice que oían ruidos y que oían eso y que les daba miedo. El castigo era sentarse al lado de María. Imaginaros una niña pequeña que, claro, no puede tener amigas porque las amigas le tienen miedo. Luego, posteriormente, pues cuando ya fue más el matrimonio, pues tuvo bastantes problemas porque los hijos no eran suyos, eran del marido y todo esto. Y se convirtió en un ser muy callado, pero que no perdía ripio. Ella sentada con esos ojitos que tenía, iban de derecha a izquierda, adelante, atrás, derecha a izquierda, no paraban. Lo cogía todo. Cuando había mucha gente, estaba muy callada, solo decía sí, no, bueno. Pero cuando llegamos nosotras, que ya habíamos estado otras veces, por supuesto,
y vinimos solas, pues ahí nos habló mucho más de ella, de su vida, le preguntamos por el marido, nos contó que cuando el marido enfermó, le bajó la cama a la cocina y que le instaló allí. Y cuando murió y quitaron la cama, debajo habían salido caras. Y le dije, bueno, ¿y tú qué importa? No, más caras. Decía, bueno, las caras, y no decía nada más. Luego seguimos hablando con ella y ella nos confesó que ella, pues, los limpiaba todos los días y que miraba a ver si faltaba alguna. Y decía, mira, esta ya se ha ido, pero venía otra. Y alguna le tenía un poco de cariño y le daba pena que se fuese. Pero esa era su relación. También le pregunté por esa historia que luego, posteriormente, no sé si habréis oído de ella, de que si en Santa María de la Cabeza, los que murieron ahí, que eran los que estaban en las caras que había allí, que no tenían nada que ver, claro, por supuesto. Y bueno, María, ¿y qué opinas de esto? ¿De esto? No sé, yo a ninguna de estas conozco, no conozco a nadie que anda por aquí. Digo, pero mira esa cabeza de allí, no conozco, no sé quién son. No, familiares míos no, negando exactamente lo que todos pensábamos, que eso era totalmente imputable, porque el sistema que nosotros queríamos se usaba era. Luego llegamos a un punto más difícil, que eran los huesos que habían encontrado ahí abajo. Entonces se nos ocurrió ir al ayuntamiento. Fuimos al ayuntamiento, visitamos al alcalde y le preguntamos que cuál fue el primer cementerio del pueblo. Entonces nos dijo que las primeras muertes que estaban datadas eran de 1780 y que anteriormente el cementerio estaba lejos del pueblo, en una colina abajo, nos indicó más o menos dónde estaba. Luego, debajo de Casa de María no había un cementerio. Y el moderno lo tenían, que luego ya fuimos a visitarlo. Entonces, esa teoría se vino abajo, claro, no, evidentemente no era. Y luego, lo único que sí se sabía es que, como en en los tiempos, estoy hablando de 1800, por ahí, tenían unos pasadizos la iglesia por debajo que comunicaban con otros sitios, incluso unos que eran más cerrados, donde almacenaban cosas. Vale, bien. Luego, después de esto, nos fuimos, cuando terminamos, luego nos fuimos al notario, porque, sí. ¿A Huelma? Huelma, sí, a Huelma. No sé si conocéis Huelma. Bueno, pues está por ahí. Es un pueblo que está al lado. Bueno, porque ese fue el notario que levantó el acta cuando Faiminde, el Pater y Argomosa, fueron las tres personas, y creo que también estaba Paloma, habían sellado las caras con el notario, puesto encima una especie de lona llena de sellos, y fue cuando le hicieron a María otra cocinita al lado. Al que dejaron eso pasar, al cabo de un mes volvieron allí y entonces levantaron la lona y no solamente estaban las caras, sino que habían aparecido otras más. Entonces, para constatar esto, hablamos con él, nos dio un certificado de que efectivamente esto había sido así, de que efectivamente habían salido otras caras, o sea que eso no lo había tocado nadie, ni lo había pintado, ni ninguna otra cosa de esas. Bien, pues ya con estas noticias, yo tengo mucha imaginación, pero creé una hipótesis de lo que podía haber pasado, porque claro, el gran fallo fue que esos huesos no se dataran de qué tiempo eran, porque eso hubiera dado el resultado de cuándo había habido esas muertes, dado que eso no era un cementerio. Pero como no se le ocurrió a nadie, pues mira, mala suerte, se acabó. Y entonces la hipótesis que tenía yo es que en tiempos los franceses, 1808, la invasión francesa, por la parte esta de Andalucía, había muchas guerrillas que pasaban de franceses de un sitio a otro y tal. Y posiblemente hubo un campamento cerca de Belmet, imaginaros Belmet de 1808, pues si había 20 vecinos eran muchos.
pero bueno, era un pueblito que ellos siempre mandaban, los franceses, 1, 2 o 3 soldados de avanzadilla para ver qué había en el pueblo, pues entre otras cosas, a ver qué se podían llevar. Cuando llegaron estos, los del pueblo, los mataron. Y además quemaron a uno o dos, no sabemos a cuántos, en el horno de pan del pueblo. Pero eso nos lo dijo la panadera. Que nos lo dijo la panadera. Nos lo dijo la panadera esto, es decir, que sí, nosotros sí, no que habían encontrado... Tenemos inventiva, pero no tanto. Bueno, que habían encontrado, vamos, los que llegaron, claro, los quemaron. Pero ¿qué se queda después de quemar un soldado? Pues las hebillas, los botones, todas esas cosas que no se queman. Entonces, para ese momento, como ya sabían o sea, lo que había pasado y toda la gente del pueblo lo comentaba y tal, dijeron, ¿y ahora qué pasa? Dice, ahora van a venir el resto. ¿Y qué hacemos? Pues lo normal, los hombres al monte, las mujeres, los niños y algún enfermo que se queden ahí, porque eso no les van a hacer nada. Cuando llegaron estos, vieron que no estaban los hombres, no estaba nadie, y cogieron a estos y los encerraron en el pasillito ese que había debajo de la iglesia. Y dijeron, bueno, como suponían, claro, todo el mundo sabía que había eso, como, esto ya saben, cuando vengan que la saquen, y se fueron. Cuando bajaron del monte, vieron que no había nadie, ¿y qué pasó? Que pensaron que se los habían llevado. Por eso es la cara de pánico de ese niño pequeño y esos huesos que se encontraron ahí. Yo, es la teoría que tengo. Pero bueno, quiero decir que me parece plausible, pero no demostrable. ¿Y? Sí. No. Deciros que todo esto es a base de ir... vamos a ver, fuimos a lo de Huelma porque queríamos tener, yo tengo toda la documentación en casa, el certificado del precintado. Pues claro, la gente habla, pero otra cosa es tener documentación. Entonces, en efecto, el notario precintó eso y cuando quitó el precinto, las caras habían mutado y habían aumentado. Por lo tanto, el fenómeno no lo había tocado nadie. Luego, las hipótesis esas, si vosotros habéis visto esas caras, la teoría peregrina de que son huellas de un zapato 40 y tantos o lo que sea, es que es absurdo. Tú, la silueta de un zapato no tiene la cara, la voz, el pelo, parte del traje. Es decir, son hipótesis que se han barajado por gente que lo más probable es que ni se ha presentado allí a ver las caras y a comprobar las caras. Otra cosa que había esa teoría de que había habido testigos que habían visto como una bruma que se situaba encima del cemento y que se imprimía a la cara como una calcomanía. Yo pienso que eso es más difícil porque la cara muta, va cambiando. Una calcomanía donde tú la pones se queda así, pero no existe una mutación posterior. Por lo tanto, yo os hablo de esas hipótesis que se han barajado, pero que luego, a la hora de la verdad, conociendo las caras, habiéndolas visto, son muy poco probables. También hay niños que tienen muy el peinadito este de paje, que se llamaba hace años, pero más cortito. Eso está indicando quizá no la época napoleónica, sino la época mora, que pudo haber pasado lo mismo. Lo de los botones que os decimos es porque es parienta además de María. Tú cuando llamas a la panadería diciendo que vas a ir. Y esta es la que nos dijo lo de los botones y lo de la avanzadilla francesa, que el pueblo se cargó, quizá porque pensaron que no iban a venir nadie a buscarles, y eso es una tontería, en un sistema, digamos, como el francés o de la época del siglo XIX en cualquier ejército. Yo os quiero decir todo esto para que luego, por supuesto, no tenemos una hipótesis válida y comprobada. Lo que sí sabemos, primero, que no es fraude. Segundo, que parece ser, por lo que nosotros hemos averiguado, que no existe un cementerio debajo de la Casa de María, porque eso se dijo en la época que nosotros hicimos eso, se decía. Pero luego nosotros hemos estado, como me has dicho muy bien, Pieri, en el ayuntamiento recabando información dónde estaba el cementerio antiguo, y el antiguo estaba como siempre pasaba porque si habéis ido a Belmez, la iglesia es súper moderna, no es
una capilla del siglo XVI o del XIV, es un destello modernista tremendo. Es decir, que hubiera ahí alguna iglesia, pero si hubiera habido esa iglesia antigua con enterramientos alrededor, eso no se hubiera quitado. ¿Por qué? Vosotros vais a Inglaterra y sigue habiendo las iglesias con los enterramientos alrededor del edificio, y eso no se ha quitado aunque se haya hecho un cementerio moderno. Entonces, yo os quiero ahora dejar a vosotros para que, a tenor de lo que habéis visto, sí, ahora se lo paso a Pierre, a tenor un poco de lo que habéis visto, ¿qué preguntas se os ocurren? Si nosotros las podemos contestar, pues fenomenal, pero el misterio de Belmez, y deciros que nosotros hemos estado, ¿te acuerdas?, en Inglaterra, sí, cuando fuimos a la cátedra Köstler, entramos en una librería fantástica que había ahí en Edimburgo, y un tratado de 2 tomos o 3 que había de parapsicología, venía Belmez como uno de los casos importantes de la parapsicología mundial. Aquí no se ha dado importancia, siempre se ha hablado mal de Belmez, siempre que si era un fraude, que si era el zapato 38, que si era no sé qué, que María lo pintaba. No ha habido en los informes nuestros de análisis ningún tema que haya nitrato de plata, ni anilinas, ni pigmentos. Ella, ¿te acuerdas?, fregaba el suelo con ajas amoníaco delante nuestro con una fregona. No había. Y otra hipótesis que yo he barajado, pero que tampoco puedo demostrarla, es que lo que apareció en el análisis del hormigón, que es esta sustancia que se llama melanocrato, que lo usan en los pueblos para que la lechada del cemento fragüe más rápidamente. Y son unas partículas como grises, oscuras, como carbón, digamos. No se ven a simple vista, pero en el microscopio se ven. Pero fijaros qué alucinante que la mente de María pueda asociar las partículas de melanocrato de la composición del cemento y con eso dibuje caras. A ver, me parece que a lo mejor ese es el proceso, pero paranormal total. Es decir, que eso es dificilísimo de lograr. Yo creo que María era un ser muy especial. El pater siempre nos decía, ¡ay, verdad! ¡Qué simpática es! Y yo decía, mira, pater, María es muchas cosas, pero simpática nada. Vamos, no, a Pierre le echaba unas broncas cada vez que enchufaba la cámara a un enchufe de la casa, que me estás gastando luz, ¿entendéis? Luego, eso sí, nos hizo firmar un documento que no sé si existe todavía en la casa, en la puerta que separa el hall de entrada con la habitación de las caras, con la cocina baja de Trévedes. Siempre no penséis en cocina alta, es cocina de Trévedes, de guiso como de los pueblos, en el suelo, que es donde aparecen las caras. Y entonces, bueno, pues, ¿cómo te diría yo? Pues nos hizo firmar un documento a todos los que estábamos allí. El grupo EPTA ha investigado esta casa, firmado por todos nosotros. Os digo, estas curiosidades de los años que hemos pasado allí. Y ahora le paso a Pierre, que quiere comentaros algo, y pasemos al coloquio, que se enciendan todas las luces y vemos a ver un poco el intercambio de opiniones. Os quería comentar una cosa muy curiosa. ¿Habéis visto esa mujer que está desnuda, pegada a la pared, que tiene un niño debajo aquí a la izquierda y luego otro niño más abajo? Pues con el tiempo tuvo otro niño más que le apareció en un pecho. Un niño. Y luego, como 50 centímetros o 20 metros más abajo, había un niño carbonizado, negro. Un bebé negro. Totalmente. Claro, todas estas pistas que van saliendo poco a poco, tampoco sabes mucho cómo cuadrarlas. Porque un bebé perfecto, lo tengo yo grabado. ¿Entre las piernas? No, está más abajo. Están las piernas de ella y aquí a la izquierda está el bebé. Pero no es un bebé negro, es un bebé quemado. Pero perfectamente que se ve que es un bebé. Esas son las sorpresas que te suele dar cada año que íbamos, pues siempre había una. Y a mí esta, la verdad que me impactó bastante. Yo ya no puedo añadirle más, a lo mejor sobre la marcha, y si me preguntáis algo, pues me sale otra idea, pero
deciros que María era muy especial, no me extraña nada que fuera. Bueno, deciros también una cosa, mucho antes de que muriera, María se puso enferma y la recluyeron en el hospital 15 días. En esos 15 días las caras empezaron a desaparecer todas. Eso quiere decir que María era un nexo de unión evidente entre las caras y ella. Si ahora vais, las que se han sacado fuera del hormigón están más o menos igual, más deformadas. Esa que está incrustada en la pared ha tomado un aspecto como de cuerpo en putrefacción, es terrible. La otra del viejo que tiene el brazo así, el pelón, no le da pelón, le a la pelona y no sé por qué, porque es un hombre, se ve que es un hombre con barba, pero no ha cambiado. Pero ahora lo que hay son chafarrinones, ¿sabéis lo que os digo? Nosotros hemos estado. Ni siquiera os he traído las fotos porque es que no vale la pena, no se distingue el personaje, es como si hubiera habido una turmix, ¿sabes? Un mix ahí. Y eso se han puesto como manchurrones, pero no definidos como caras como las que había. Pero bueno, os contamos todo esto para que veáis, oye, que si os queréis un día acercar, pues a lo mejor en esos manchurrones adivináis caras, pero habéis visto que estas caras no se adivinaban, se veían. Es decir, es que entrabas y ¡plaf! Era una mujer, era un hombre, era un niño, es que tenía el comienzo del escote, es que tenía el pelo largo o pelo corto, es que tenía la expresión de impavidez, digamos, o de miedo. Es decir, veías perfectamente a las caras lo que eran, cosa que ahora pues no. Así que venga, animaros, encendéis luces y a ver si se os ocurren dudas o otra cosa. Si tenéis alguna duda que no es Belmez, bueno, es igual, tenemos que hacernos a ella. No veo nada. Que no es Belmez, pues también estamos a vuestra disposición, vamos a decir que no pasa nada, Así que venga, encantados de estar con vosotros y que se os ocurran cosas también, a ver si de aquí sale un cóctel de ideas que podamos barajar más hipótesis. Bueno, pues nada, no te preocupes, déjalo. A ver, sí, dime. Vamos a ver, el que haya otra casa en Belmez no implica que allí haya caras. Te digo porque he estado yo. Y vosotros visteis allí caras definidas, bonitas, tal. Hay unas que tienen una pinta que no me gusta. Feas, pero fraudulentas, vamos. Fraudulentas. No. Vamos a ver, escuchadme una cosa. Pensad que Belmez ha vivido muchos años de las caras de Belmez. Cuando muere María y las caras empiezan a disolverse, había ahí muchos intereses en el pueblo. Intereses de que el fenómeno renaciera, porque claro, si renacía el fenómeno, acudían personas. Mira, yo estuve en el 2017 precisamente allí con Miguel Blanco, que estuvisteis los de Baza también, con Bena Maurel, os acordaréis. Estuvimos ahí mucha gente que habíamos investigado, otros que no, bueno, me da igual. Y a mí me llamó Miguel Blanco para que fuera, porque era en pleno, pues agosto, septiembre, una cosa así, que no fue nadie de EPTA, fui yo. Pero vamos, os lo digo. Y me fui a la casa esa, fuimos Aldo y yo, me parece. Y al final hicimos unas fotos y dijimos, bueno, pues que esto, a ver, es como querer recuperar el tema de Santa María de la Cabeza, de que las caras que aparecían allí pues eran las caras de los que habían muerto en el asedio de tal. Mira, nosotros hemos hablado con María y María decía, mira, vamos a ver, eran parientes lejanos, han querido, ¿sabes lo que digo? Exprimir el limón, pero es que Belmez, lo que habéis visto, no había que exprimir nada, es que ibas allí y lo veías, era así de sencillo. Otra cosa son las hipótesis que tú pudieras barajar para, vamos a ver, el que estaba en la pared, acuérdate que nosotros ya nos sujetábamos la cabeza, llegar a decir ciertas personas que es que era esas comisuras, porque ya te digo, esa cara se ha ido como pudriendo, como pudriendo. Eso es lo que te da repeluco, porque es una cara que ha ido mutando, pero como en putrefacción, ha sido horrible.
Bueno, pues que ese señor de las cosas aquí y la barba, pues es que era uno de los envenenados con las hierbas de la Virgen de la Cabeza que estaba vomitando. Hombre, vamos a ver, hay que ser serios. Por aquí no se vomita. Vamos a ver, lo que os quiero decir es que en parapsicología tenéis que ir siempre con el paso muy, muy derechito, porque hay mucha gente que no... ¿Por qué? Porque yo os lo digo francamente aquí, todavía no sabemos cómo María era capaz de crear las caras. No lo sabemos. Hipótesis de trabajo muchas, pero realmente que se puedan demostrar, no tengo ni idea. Y eso hay gente que quiere siempre justificar. Y hay que tener la suficiente edad, quizá, y gobierno, como yo digo, para admitir que hay muchas cosas que no entiendes, están ahí, pero no entiendes. Dime. Nosotros tuvimos hace 10 años y la mujer desnuda todavía se veía. ¿Cómo? Que estuvimos hace 10 años y la mujer desnuda todavía se veía. Pero esa veía perfecta. Se fue metiendo, se fue moviendo. No, es que ella al principio estaba, bueno, era totalmente goyesca. Sí. Pelo rizado, así como la maja desnuda de Goya. Exactamente igual. Tenía todo el pelito aquí. Pero por aquí. Todas sus cositas al aire y la manita puesta abajo, muy púdica. Tenía la manita puesta allí. Bueno, pues esa figura se fue metiendo por debajo del zócalo. ¿Sabes lo que digo? Por la pared. Es decir, fue desapareciendo, que tenemos imágenes, como os digo, posteriores a esto que os hemos puesto. Y yo decía, pero esta mujer, y como dice Pieri, es que le nacían niños de abajo cada vez que íbamos, y ella, la cara misma, le cambiaba la cara. Le cambió totalmente. Le cambió totalmente la cara, era otra persona. Bueno, y os imaginamos, yo creo que la gente que fue, pues mira, yo creo que fue... María debió de morir en el 2000 y poco. Y nosotros estuvimos desde el 89 o por ahí, hasta que murió María, todos los años yendo. Todos los años. Yo tengo 2 o 3 álbumes llenos de fotos y Piedi tiene cintas de vídeo que ni te cuento. Eso es investigar una cosa. No ir un día de visita y entonces empezar a elucubrar con cosas que no documentas o que no haces. Es decir, que eso no se puede. A ver, ¿tenéis más preguntas, más comentarios? El micrófono, perdona. Sí, dime. Son 2 preguntas y aprovecho. Pues 2 preguntas y aprovechas. La primera pregunta sería, ¿la casa de 2 plantas? Sí. ¿La planta de arriba también? No. No apareció nada. Solo es en la cocina, ya invadieron el hall de entrada. Sí. Y cuando María la precintaron, la cocina, que te sigo diciendo, es un cuarto de estar con un sofá, una camilla y los trébedes para poder guisar. Entonces, como el notario precintó aquello, la hicieron una cocinita después del hall de entrada y ahí... Sí, muy pocas. Y ahí empezaron a esbozarse caras. Muy pocas. Muy pocas, porque ya María utilizaba esa cocina. El piso de arriba nada. Estaba el dormitorio de María y eso lo hemos visitado nada. ¿Qué? Ya lo tenemos grabado. Que lo tenemos grabado también todo el comentario, lo que pasa es que no vas a sacar el dormitorio de ella. Dime, ¿y la segunda? La segunda es si había otros fenómenos, por ejemplo, cambio de temperatura, psicofonía... Bueno, vamos a ver. Hay gente que ha ido allí y que dice haber cogido psicofonías. Yo te digo, porque nosotros no las hemos cogido. No las Siempre... hemos puesto, además. No las hemos puesto, porque es que, vamos a ver, tenéis que tener en cuenta una cosa, y os habla una persona que llevamos muchos años en la investigación paranormal. La psicofonía es un instrumento más, pero ni es el principal, ni es que lo que tú cojas en una psicofonía va a misa. No, porque la psicofonía, primero, no sabemos cómo funciona, no sabemos lo que coge, y muchas veces si tú pones una psicofonía, intentas grabar una psicofonía en Belchite, pues te salen los aviones y los bombazos. Pero eso es impregnación sonora. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué valor para una investigación me refiero? Si yo voy a Belchite, es que yo ya no tengo ganas de ir a Belchite porque está todo ya trillado. Es un sitio donde hubo una tragedia tremenda y esa tragedia ha quedado muchos de los sonidos en suspensión, que se llama la teoría de la impregnación en parapsicología, que puede quedar sonido
o puede quedar una escena visual. En caso de Belchite parece ser que es más el sonido. Tú coges una psicofonía en Belmez y a no ser que no sé, tu pregunta. Mira, las psicofonías tienen muchos peligros. Te voy a decir, tú coges un día, llegas a una casa, te dicen que en esta habitación ha pasado no sé qué, no sé cuántos, coges tu aparato de grabar, bien sea una cassette, bien sea lo que sea, y la colocas, cierras la puerta y te vas. En ese momento resulta que en esa habitación hay alguien que se ha dejado algo. Entonces abre la puerta, ve la lucecita y dice, oye, déjalo, que es que me parece que están grabando. Y eso se te graba. Cuando tú lo escuchas dices, mira lo que ha dicho aquí. No. Y suele suceder muchas veces. Entonces, claro, primero de todo, tú tienes que tener una aplicación en la cual es la voz humana y arriba lo que tú has grabado. Si es igual es voz humana. Si hace distorsión, entonces es otra voz. ¿Pero qué voz? Porque es que nunca dicen nada. Ayúdame. ¿Pero ayúdame a qué? Para nosotros la psicofonía te pones muy nerviosa. Sí, te pone muy nerviosa porque no te da información como es debido. Mira, nosotros hemos conocido a Sinesio Darnell, que se establecía diálogo. Ahí sí que tenía un valor la psicofonía. Porque él dejaba, por ejemplo, de una manera aleatoria 2 o 3 micrófonos, 2 o 3 grabadoras, y entonces establecía ¿verdad? No sé, una cosa de estas que hacen los informáticos, que cada 2 minutos se hacía una pregunta, y él se iba, Entonces cuando volvía se encontraba con que a cada pregunta que había hecho, ahí había una voz que contestaba, pero coherentemente a la pregunta que le había hecho. Nosotros hemos estado mucho con Sinesio en Barcelona y era impresionante. Sin embargo, hemos oído psicofonías de gente, una más conocida que otra, o muchas más conocidas que otras, pero es que ha dicho que tal, no sé qué, que tiene calor. Digo, ¿y tú crees que eso es...? Y tienes que oírlo 20 veces para tratar de... Vamos a la psicofonía, yo he oído psicofonías y tú también, perfectas, pero perfectas. Eso da gusto, pero todo eso que puedes coger de una manera esporádica, que no te ayuda a nada, porque al final tú estás interpretando lo que te están diciendo. Es como esto, hay una cara que es una cara. Si tú miras una nube, puedes empezar a interpretar las formas de las nubes, pero eso no es... Por eso te digo que nosotros las psicofonías la utilizamos, ¿verdad? Muy poco. Antes la utilizábamos más. Pero es que no nos ha hecho juego. A ver, en una investigación muchas veces una entrevista personal con la persona te da mucha más información que una psicofonía. Si tienes costumbre, Así que, pero oye, yo respeto. Nosotros tenemos a José Luis. Lo que pasa es que ahora se ha puesto muy de moda. Entonces, es normal, pues chavales 18 años cogen la cassette, se van al monte y dicen, ojalá, míralo cómo se ha hecho, no sé qué, no sé cuántos. Muchas veces son sonidos que incluso nosotros no oímos, los que captan las grabadoras. Y luego tiene una cosa muy especial, que cuando tienes de verdad una psico, el ruido cambia totalmente, es un ruido energético y luego es una especie de una cosa así que hace y ahí entra la psicofonía. Yo las pocas que tengo que valgan la pena, porque las demás ni puto caso, bueno, no le hacía caso, realmente es entrando ese ruido especial, que es un ruido que una vez que lo oyes no se te vuelve a tal. Eso sí, pero ¿quién ha entrado? Ya me quiero importar. Un señor que, vamos, los sonidos de la radio, ya sabéis vosotros que no se borran nunca, andando por ahí dando saltos, pasan por aquí y de repente se te pueden meter en una radio, se te pueden meter en una psicofonía. ¿Y qué? Es que no tiene ningún valor de investigación. Estoy pensando en el bote de tomate. Uy, sí, estoy pensando en lo que nosotros en nuestra intimidad llamamos el bote de tomate, que es el ¿cómo lo llamaban? Perdonadme, a lo mejor os ofendo. Eso es un bluff total. Eso es un escaneo de ondas de radio. Entonces, ¿qué garantía tiene eso?
Pero por favor, eso nosotros lo llamamos el bote de tomate, eso no es serio. Dentro de la investigación estamos hablando serio. Otra cosa es que vosotros, si os queréis iniciar, porque hay un tema que estáis a veces equivocados. Como la grabación psicofónica se realiza a través de un instrumento, de un aparato instrumental, parece que eso os da más garantía de la información que os va a dar. Mentira, porque no sabemos cómo funciona una psicofonía. Si no lo sabemos, si sigue siendo un fenómeno paranormal. Si hubiéramos descubierto cuál es el mecanismo de grabación de una psicofonía, pues se harían fantásticas continuamente. Y no, lo que normalmente se coge, pues son ruidos hasta de agua, de cosas de esas, sí. Pero ¿qué valor tiene a la hora y tú imagínate, vamos a investigar esto y ponemos una porque tú pones muchas y nunca nos han dado información como es debido. No y ya no pongo porque se cansa, porque si deja en una cama una cosa grabando, nos vamos a otra habitación, seguimos, te digo, en sitios grandes. Perdonad, luego recogemos y no hay nada que tenga una utilidad para el conjunto de la investigación que estamos haciendo. Eso no quiero, por favor, a los que hacéis psicofonías, demoleros, es decir, os damos la opinión de muchos años de investigación. Hay veces que la información que te llega es como la Ouija. La Ouija, y mira que hemos hecho, pero que el padre Pilón sí, dice que no, pero no como el hemos padre hecho Pilón ya se ha muerto, no nos oye, bueno. porque el padre Pilón no quería nada de las psicofonías y luego nosotros a sus espaldas hacíamos todas las que nos daba la gana, ¿sabes? Era tremendo. Pero hemos tenido información adecuada solamente en Arganda. En Arganda y en Nueva. Y en Nueva. Estoy hablando de 30 años de investigaciones y solamente en dos casos que la Ouija nos ha dado una información que nos hemos quedado así. Ahí va. ¿Pero qué está diciendo? ¿Me entendéis? Hemos podido contratar. Vamos a ver, que era una información que era totalmente auténtica, porque la hemos podido luego contrastar. Sí. En 2 de 30 años de investigaciones. Por lo tanto, ya ahora, no sé si por edad, ya lo de la Ouija y las psicofonías las hemos dejado al lado para que sigáis vosotros. Porque nosotros no quizá que queremos que el resultado de una investigación sea más rápido, pues hombre sí, porque si tenemos que ayudar a una entidad que está pululando por aquí y que no va a dejarme nada en la psicofonía y que cuántas veces la Ouija hemos dicho, anda ya, venga, a la vuelta, hemos cerrado la Ouija porque no nos decía nada coherente, empiezan a decirte tonterías que no te sirven para nada, y claro, como no te vas a enfadar con ese supuesto más allá, que tampoco sabemos lo que es una Ouija, es decir, por qué se mueve el vaso, por qué contestan, es el inconsciente de los presentes. Si es que no sabemos nada, sí que tenéis que ser bastante humildes. Sí, dime tú, Merche. Pero es que tú tienes unas capacidades que no son las de las psicofonías. Que vino en tu libro. Es que me ha encantado tu libro, te lo dije. Bueno, eso no está en ese libro, pero sí que en una casa particular, cuando entramos en una investigación, nunca llevamos, igual que vosotros, llevamos lo que haya sucedido, sí. Llegamos totalmente sin saber lo que vamos a hacer. Nosotros trabajamos sobre el campo, quiere decir que trabajamos con las personas. Sí, nosotros. Ya. Nos sentamos en un sofá, ponemos nuestra tablet, sabéis que nosotros con Pedro Amorós estamos aprendiendo muchísimo y bueno, ya lo sabes. Y bueno, empezamos a grabar y estaba el matrimonio con nosotros. Cuando escuchamos los 5 minutos que habíamos estado grabando, mira por dónde sale una voz que dice, verás que claro, donde ya si quieres te la enseño. Removieron tumbas. ¿Cómo? Removieron tumbas. Sí. ¿Ves? Pero eso es un mensaje coherente. Sí, yo me quedo mirándolos porque los vi que ellos se descompusieron. Claro. Y yo le dije, no os preocupéis, porque yo mañana me voy al ayuntamiento, pido que me den información sobre qué está ubicada la casa y averiguamos qué es lo que aquí había.
Y me dicen los dueños, tal como te lo estoy contando, no vayas a preguntar nada, que estábamos haciendo obras y descubrimos una tumba y la pidemos a los compras. Ya, pero ves tú, ahí te dieron una información concreta. Pero yo pregunto, hay muchos que creen que una psicofonía es nada más y nada menos que el inconsciente de los presentes. Esa gente sabía lo que le había pasado, hay un sentimiento de culpa. Si lo que yo quiero decirte es que cuando se recibe una cosa de estas, claro que hay que aprovecharla para seguir la investigación, pero realmente, ¿qué se ha grabado ahí? ¿Una entidad del otro lado, el que le han removido la tumba, o el sentimiento de culpa de esos dos que estaban ahí que habían removido la tumba? El sentimiento de la persona, porque ellos nos confirmaron pues eso, que para que no le parase la obra, pues que se callaron todos y que la tumba fue un escombro. Oye, perdona, eso ha pasado en las mejores familias. Sí. En el ¿cómo se llama? En el Museo Reina Sofía, nosotros descubrimos, mejor dicho, bueno, Paloma, porque ella es la sensitiva, íbamos por un pladur y dice, oye, ahí hay dos muertitos que están así mirando, asomados. Y digo, Paloma, que estamos en un museo, en el sótano, donde está todo, ¿cómo se llama? No el registro, el almacenaje de las piezas que no ponen en exposición. Y digo, ¿pero cómo va a haber aquí dos muertos en un museo ya remodelado, moderno? Y el dueño, ¿te acuerdas? El vigilante, que siempre, claro, en esos sitios, aunque vayas recomendado o lo que sea, pero no te deja el vigilante, pues acaso mangas algo, supongo yo, no lo sé. Dice, oye, que sí, que es verdad, que ahí en esa padre de Pladur hay 3 féretros. Es que voy a lo que tú has dicho. Y digo, 3 féretros, le hicimos hacer una ventanita en el Pladur y ahí estaban los 3 féretros. Y nos dijo lo que dices tú. Dices que cuando hicimos la remodelación del edificio aparecieron, y para que no nos pararan la obra, les pusimos detrás o delante esta pared de Pladur. Pero lo gracioso es ver la cara de las personas cuando te sale esa voz de que ellos decían, bueno, ¿de dónde ha salido eso? Diciendo lo que ellos no nos habían contado, pero nosotros no queríamos saber información. La cara, es que es una gozada. Bueno, pero eso, claro que es una gozada, porque les pillas con el carrito del helado. ¿Sabes lo que digo? Otro caso que tuvimos nosotros, que llevábamos meses, y sale la ouija, la compró, la cambió y le conozco. Y nos habían asegurado y jurado que el fantasma que se les aparecía no lo conocían. Claro, cuando sale la ouija, la compraron, porque compraron la casa. La cambiaron, es verdad, la dejaron horrenda. Comprendo que el dueño estaba horrible, espantada. Y dice, y le conozco. Y nos quedamos tú y yo pálidas. Claro, nosotras nos quedamos pálidas porque estaba ahí la dueña. Y la dueña ya verde, vamos. Y digo, oye, ¿qué quiere decir esto? Dice, ya me lo temía yo. Bueno, la historia es apasionante porque es para contarla en una hora. Es de un fantasma muy cariñoso. Vamos, nosotros le tenemos mucho cariño al Cipriano. Además tenía toda la razón, vamos, de estar por allí. Tenía toda la razón. Toda la razón. Nosotros a algunos fantasmas les damos toda la razón de que estén allí protestando y haciendo la vida imposible. Tienen toda la razón. A este se lo habían cargado. Se lo habían cargado durante la guerra civil nuestra, o no sabemos si el padre del actual dueño. Vamos a ver, tú imagínate que tu padre mata de 3 tiros al dueño de esa casa. Y cuando esa casa se pone en venta, tú tienes de comprártela. Claro, desde que pisaron esa casa, el fantasma de Cipriano dijo que ahí no se iban a quedar, claro. Tú no sabes las cosas que les hacía el Cipriano. Y, bueno, vociferando. Bueno, la historia es muy larga y es apasionante. Pero se desveló el tema por la ouija. Porque dice, lo compró, le cambió y le conozco. Y dice, ya me lo temía yo. No, porque primero decía todo el tiempo... le preguntamos esa tontería que preguntas siempre, ¿quién eres? Bueno, soy el dueño. El amo. Soy el amo. Nos miramos y decíamos, qué amo ni qué narices, este no es el amo. Pero que no, que tú no eres el amo. Sí, soy el amo. Y da la bola con este. Bueno, ¿y qué quieres? Y entonces fue cuando dijo, la compró, la cambió, lo conozco. Y dijimos, ¿qué dice este? La mujer que estaba enfrente... Esa sí que se quedó con la boca abierta. Entonces esta y yo inmediatamente, como 2 detectives, le mirábamos fijo a ver qué decía. Claro, soltó la paloma, pues no tenía más remedio.
Y fue cuando dijo que sí. Ay, pues no sé, yo creo que no fue no fue eso, creo que fue un tío de mi marido. Digo, sí, eso se dice siempre. El que le mató, porque claro, mi marido no creo que fuera. Digo, no, eso no. Y ahí, claro, eso no, ¿cómo lo iba a decir? Claro. Y ahí, fíjate, es la única vez que los... Y llevábamos tiempo dándole Ese vueltas caso al nos duró 2 o 3 años, hasta que se murió el dueño del presente, que 50 y tantos años, volvimos allí y ya no estaba el Cipriano. Se lo había cargado al dueño, claro. Vamos, se lo había cargado no, pero le habían hecho la vida imposible. Y apareció el muertito del presente, y Goyo, ¿te acuerdas? Sí. Y nos dijo, dice, no, sí, sé que estoy muerto. Ah, ¿sabes que estás muerto? Una suerte. Una suerte, porque hay algunos que no saben que están muertos y no te quiero contar. Y sí, sé que soy muerto. Digo, oye, por cierto, ¿has visto a Cipriano? Porque claro, ya los dos estaban allí. Dice, sí, le he visto, hemos estado charlando, ha comprendido. Y se había ido. Cipriano, en cuanto consiguió que el pariente no tuviera la casa que había sido suya, se fueron los dos tan tranquilos al otro lado. Y fue una ouija. ¿Ves lo que quiero decirte? Pero eso es raro. Que te den la información adecuada para que tú tires ya del ovillo, eso es muy raro. A ver, preguntar más cosas. Joder, Dime. ¿estás agotando? ¿Qué pasaría si el fenómeno de las caras hubiera aparecido ahora, en pleno siglo XXI? ¿Cómo se hubiera llevado? Oye, pues no lo sé perfecto. Vamos a ver, pero ¿tú crees que un fenómeno paranormal si aparece ahora, pero si esto ha estado hasta el año 95, nosotros hemos estado yendo hasta el 95, 97, a finales del 20 y vamos, que ya ni estaba Franco ni nada y todo el mundo toleraba perfectamente las caras, supongo que lo dices por eso. Que si hubiera aparecido en pleno siglo XXI, pues hubiera sido un fenómeno paranormal, muy de estudiar, y se hubiera admitido. ¿Por qué crees tú que no se hubiera admitido? No, es que la pregunta tuya es ¿qué hubiera? No, es que la pregunta ha sido ¿qué hubiera? Es que psicológico, sí, vamos a ver, partamos de la base que es la psicología de María la que produce las caras. ¿Cómo? Porque en parapsicología el problema siempre no es que tal fulanito produzca un fenómeno, sino cómo lo produce. ¿Cómo produce una persona viva en estado de estrés unos fenómenos físicos que nosotros los hemos visto apabullantes? Y los produce. Un poltergeist. Y además determinas, y con una investigación seria, determinas quién es el agente que está causando eso. Y tratas de, lo aíslas y ya sabes quién es. Sabes a lo mejor el por qué. Estaba estresado porque tenía ese conflicto, por eso tal, porque el único tratamiento es rebajar ese conflicto para que el fenómeno desaparezca. Pero ¿cómo lo ha producido? ¿Cómo una persona puede poner un sofá de 4 plazas con las 4 patas para arriba? Que eso lo hemos visto nosotros. Dices, es fulanito. ¿O te acuerdas del que llevaba en levitación a la abuela en la silla? Era un encanto. Era un niño que, tenía unos problemas con la abuela porque la abuela cada vez que venía a pasar temporadas con ellos, pues él se sentía disminuido, claro, porque la madre ponía toda la atención en la abuela, ¿no? Y entonces este niño no hacía ni más ni menos que cuando la abuela estaba sentada en una silla, hacía levitar la silla con la abuela sentada y la paseaba por el pasillo, la abuela pegando chillidos, ya os podéis imaginar. Y terminaba con el SAMUR. Y terminaba la pobrecita pues muy mal. Vamos, lo que yo quiero decirte, eso supimos que era el niño tenía un problema porque le iban a meter en un colegio especial y el niño no quería irse de su casa y entonces él echaba la culpa a la abuela, un problema psicológico. Sí, de acuerdo. Pero ¿y cómo lo hacía? ¿Cómo le evitaba a la abuela? ¿Eso con la mente? Por eso siguen siendo fenómenos paranormales, porque no sabemos cómo lo hacen. Podemos saber el por qué, hay veces, y quién, pero el cómo, no sé, a no ser que vosotros... Sí, Juan Manuel, dime. Una pregunta, sabiendo que era ella la que ocasionaba, ¿nunca se le ha analizado a ella? No. ¿Delante de ella sucedían más cosas? Yo dije, no sucedían más cosas, solamente el fenómeno de las caras. Yo pienso que si este fenómeno que empezó en el 71
quizás si hubiera surgido ahora, Se hubiera podido investigar. hubiéramos investigado de otra manera. Porque si le hubiera investigado a ella, claro que ella era intocable. María era de la Era mucha marinera. María. Era mucha María, ¿eh? Es que a mí cuando me dicen, María, no, María nada. María introvertida, resquemona, como te diría yo, no se fiaba ni de su sombra. A nosotros, que nos veía todos los años, bueno. Vamos a ver, simpática tampoco. Facilona no era. Facilona no era. Dime. A ver, no tiene nada que ver con las caras. Vosotras, cuando estáis viendo que hay una entidad, lo ayudáis a que se vaya. Claro, es que esa es la diferencia con esos supuestos investigadores que van a un sitio y lo único que hacen es que levantan acta de que hay gente que ve a un fantasma y que hay testigos de haberlo visto y ese es su informe. Nosotros no, nosotros cuando nos llaman, que nosotros no nos metemos en casa de nadie, siempre nos llaman porque tenemos un correo electrónico, entonces si vemos que el caso lo requiere nos trasladamos y entre Paloma y Aldo averiguan quién es, por qué está ahí, porque si no sabes por qué está ahí difícilmente le puedes ayudar, y luego que te cuente por qué, porque puede no haberse dado cuenta como hemos tenido y seguían trabajando para pagar la hipoteca, o otro que era representante de Farma y que seguía trayendo los productos, no se había dado cuenta que se había muerto. ¿Me entiendes? Entonces tienes que ayudarles, tienes que hacer ver que están muertos y tienes entonces que ayudarles. Hay veces que vienen parientes a por ellos. Si Paloma y Aldo, que son los dos sensitivos, les ayudan, reclaman que alguien venga. El último día, ¿quién fue? La abuela. No, que la abuela para que se fuera fue el marido el que vino. Fue el marido el que vino. Un caso que hemos tenido hace 15 días. Era una abuelita que se había quedado allí, se había dado cuenta que se había muerto, pero estaba muy apegada a la hija y a la nieta. Sí. Y ella pensaba que les podía ayudar y no era verdad. Era darles unos sustos. Les pegamos unos sustos de miedo. Bueno, el caso es que fácilmente lo que hicimos es hacerla ver que allí ya había terminado su cometido y entonces mira por dónde el que vino fue el marido que llevaba 20 años muerto. Y entonces, porque claro, no puede venir nadie a por ti si tú no estás dispuesto a irte. Esa es otra máxima. Dime. No, que eso es lo que quiero decir, que no todas las entidades quieren irse. Ya, pero nuestro papel, bueno, es hacerles ver que se tienen que ir. Y porque convencerles que eso es lo difícil. Hay una parte que se queda, que sabéis vosotros que se queda, pero no se quiere ir. No, pero no, vamos a ver. Nosotros nunca se nos ha quedado nadie, a no ser que los dueños de la casa nos hayan dicho que no le echemos sí, porque quieren tenerlo. Sí. Eso es otro tema. Sí. Si esa persona no quiere irse y el dueño está conforme con que se quede. Y se quedó. Y con 2 casos me estoy acordando ahora, pero bueno, tampoco viene a cuento ahora contároslo. ¿Me entiendes? Pero lo normal, nuestro cometido, nuestra responsabilidad, es que si hay alguien que se ha quedado vagando por aquí, porque no se ha dado cuenta que se ha muerto, pues hay que hacerle ver con muchísimo tacto, porque les sienta muy mal que les digas que están muertos. Eso le cae mal a cualquiera. Le cae mal a cualquiera, pero date cuenta que tienes que empezar suave, ¿no? Tienes que empezar a decir, bueno, pero tú te has dado cuenta que nadie te habla. Bueno, uno nos dijo, dice, sí, es natural, dice, porque como yo soy de Madrid, aquí son de pueblo, pues nadie me hace caso. Eso sí. Porque siempre tratan de justificar, cerca de aquí, siempre tratan de justificar la actitud que ellos adquieren. Es decir, no me quiero ir, no estoy muerto. Bueno, y la otra que estaba en cuclilla, que no estoy muerta. Está más muerta que, bueno, el Tito. Vamos a ver, entonces tienes que tener mucha paciencia. Primero para entrarles suaves, empezar a decirles, oye, la gente nos habla, oye, ¿tú te acuerdas? ¿Has comido hoy? ¿Te has cambiado de ropa? ¿Has dormido? Eso les deja en shock. Porque se dan cuenta. Lo primero que se dan cuenta de que no. Porque claro, se dan cuenta y se quedan como en shock. Entonces ya cuando Paloma y Aldo les ven así en shock, entran ya más de lleno, ¿no? Dice, sí, bueno, te has muerto, no pasa nada. Te has muerto y estás por aquí, pero todo eso puede ser 1 hora, hora y media,
que sobre todo Aldo, que lo incorpora, se queda agotado. Pero es muy divertido porque cuando Aldo incorpora, Piedi o yo, que no somos sensitivas, podemos hablar con el muerto. Y eso es divertidísimo. A mí me divierte un montón. Claro, porque yo no tengo esa sensibilidad ni esa capacidad, pero como la tiene Aldo, yo puedo hablar con el muerto y le puedo preguntar porque te cosas. contesta Aldo Te contesta Aldo, pero claro, te contesta coherentemente como el muerto, claro. Es muy divertido, yo os digo que es muy divertido. Y luego la satisfacción de cuando sales de la casa y has conseguido llevártelo por delante. llevártelo y que se eleve. Sí, dime. No, es que te voy a responder a lo que dices de que porque es muerto, no crees que está muerto. Simplemente, como todo ser vivo y si es inteligente, aplica esa máxima de Descartes. Y un solo existe. No, porque tú llegas allí y te montas un número virtual. Imagínate, por ejemplo, el que ha muerto, no todos, es decir, no todos nos quedamos en el lugar donde morimos, vamos, lo normal es que tú te vayas, ¿eh? Eres consciente de que te has muerto y te vas. Pero no olvides que hay personas que por distintos intereses propios se quedan, primero, si han muerto de una muerte violenta, imagínate un infarto fulminado y tal, tú llegas allí y te encuentras una sensación de vivo, de que estás vivo. Sigues viendo y oyendo todo. Lo que no entendemos es cómo a lo mejor pueden pasar 3 o 4 años nuestros, pero piensa que el tiempo-espacio allí no existe el mismo que nosotros. Entonces, ni mismo ni ninguno. Ni ninguno. Entonces, a lo mejor hay una persona que ha muerto hace 4 años y ella se cree que ha llegado donde está en un momento, ayer, no se ha preocupado. Sí. Nosotros, ¿te acuerdas? Profesores que siguen dando clase con los libros debajo del brazo. Vamos, de todo. Tramoyista que se muere de un accidente laboral y que dice que, como te digo, que tiene que seguir trabajando para pagar su hipoteca. Claro, te quedas cuadrada. Porque dices, pero bueno, vamos a ver qué me está contando este muerto, que tiene que estar trabajando para pagar la hipoteca. Y otro que volvía porque le había dejado el piso a la hija, sí. Condición de que no lo vendiera, lo había vendido y venía a desheredarla. Toma ya. Y venía a desheredarla. Tú date cuenta y le decimos, porque claro, entonces era Daniel, me parece que era. Sí. Daniel Paloma, no estaba Aldo. Y le decimos, pero ¿cómo que tú vas a desheredar? Tú ya le has dejado a tu hija la casa. No. Y la casa ella ha hecho lo que le ha dado la gana con la casa. No, yo no quiero que la haya vendido. Es que la ha vendido, es que la voy a desheredar ahora mismo. Y claro, le digo, pero bueno, tú no estás bien de la cabeza. Era del 19. Sí. Y no se había enterado que se había muerto. Se había recreado, porque ese es otro problema que tenemos, que es cuando llegamos allí podemos recrearnos virtualmente una realidad. Entonces él se había recreado su despacho, su casa, como era cuando él vivía. Claro, la pobre azafata que nos llamó diciendo que no podía vivir en esa casa porque le hacían de todo, hasta que comprendimos que es que era don Federico. Don Federico. Que no se llama don Federico. No se llama don Federico. Es que nosotros les ponemos apodos porque como no... Ya que no sabéis quién se llevó a don Federico. A ver, ¿sí? Opciones. Después de 3 meses o 4 de que estuvimos investigando ese caso. A mí no se os ocurre nadie. ¿Quién se puede llevar? Federico, un señor pues que tenía un palacio, o sea, hay que decir que estaba muy bien, ¿no? Tenía un palacio, iba en coche de caballo a los sitios y bueno, pintón, o sea, tenía buena facha y todo eso. ¿Quién podía llevárselo? Estaba casado también, sí. No. La amante. La amante. En torno del bote, la amante. Vosotros no sabéis cómo funcionan las amantes en el más allá. Qué maravilla. Es que tenemos varias ya, ¿eh? Es decir, que no es un caso único. No fallas. La santa. Bueno, es que también hay que ver la diferencia, ¿eh? Sí. Esa es otra, porque entre la mujer, que era una gorda horrorosa, y la otra, que era una llena de bucles, bueno, de lo más pintorescapos. Es que Paloma en la bola le vio a él un medallón que llevaba de esos de 2 caras y vio en una de las caras una señora terrible. Del 18, pero terrible, muy parecida a la marquesa de Linares, que había que ver cómo era. Hay que ver cómo era, si la habéis visto en eso, yo que tengo las fotos en casa. Con bigote y todo. Con bigote y todo, era tremenda. Luego decían que si el marqués era un poco mujeriego, yo no me extraña, con ese elemento en casa es que era lógico. Pero esta, también el medallón, dice Piedi, dice esto, pero esta es tu mujer, dice sí, y el otro hace así, y era una rubia con bucles, y le dice Paloma, oye,
pero esta no es tu mujer. Dice, no, este es el amor de mi vida. El amor de mi vida. El amor de mi vida. Pues el amor de su vida fue la que vino con sus bucles de esto, le cogió de la mano y al como tío, un corderito. como un cordero, se lo llevó en 2 minutos. Menos mal, porque lo estaba dando una vida. Bueno, al notario también vino la del Bois y su mujer cosiendo a sus pies. Dime, si es que las historias pues, son... Verás, si se han quedado aquí, vamos a ver, tú dices porque vienen a por ti, dices tú. No, mira, lo normal con las personas que nosotros contactamos son siempre gente que se han muerto y se han quedado en la interfase que llamaba Sinesio, porque no se han ido del todo. Pero ellos tienen una justificación. Puede ser por celos, porque esa es su casa y no quiere que se la toque nadie, porque hay miles de razones, porque los herederos no han cumplido con lo que él ha dejado, según ellos, en la testamentaría. Las mujeres es siempre por amor. Sí. Por los que nos quedamos. Los hombres son otras razones. No, vamos a ver, ellos han quedado en esa interfase y en esa interfase actúan. Por eso les podemos ver o podemos tal. Una vez que has pasado, imaginaros, el túnel, nosotros no hemos tenido ninguno que haya Ninguno vuelto. del otro lado, eso de por lejos. Y eso todas las teorías y todas las comunicaciones que te dicen es que una vez que has pasado a esa otra realidad, todo esto no te interesa ya para nada. Todo esto es mediocre, es mezquino para lo que vives allí. ¿Tú haces una foto y en esa foto salen personas que ya están fallecidas? Uy, qué suerte tienes, yo no he cogido ninguna de esas. Pero las caritas... Sí. Vamos, la cara no se ve. La cara... Ah, entonces vamos a ver, es que... No, pero vamos a ver, es que tú, ¿qué has cogido en la foto exactamente? La foto la tengo aquí. No, lo que yo quiero decirte que tú luego, aunque me la enseñes, pero ahora para todos. Sí. Tú dices, en una foto han aparecido caras de personas ya fallecidas. Sí. ¿Tú las identificas? ¿Has cogido bien las caritas en la foto? Yo yo hice una foto a una habitación vacía. Sí. Con mi tía al lado. La televisión estaba apagada, que era esa... Sí, sí. La 125 que estaban El TDT. los transformadores y el transformador se veía apagado. Y en la tele tengo 2 fotos, que en una se ven de una manera y en otra se ven como ya más definido. Sí, pues puede ser, es un fenómeno. Pero vamos a ver, lo que para mí tiene una garantía, no olvides que las ondas hercianas, una televisión, es distinto que tú hubieras cogido una foto, pero ver unas caras en una pantalla... No se llegan a ver. La cara no se llegan a ver, se ve... Entonces, ¿cómo sabes que son ellos? Se ve porque se ve el torso. ¿Se ve él? Torso. Como si estuvieran sentados y se reflejaran en el televisor. Es una cosa muy rara. Bueno, luego me la enseñas o nos la enseñas. ¿Quieres? Vamos a ver, en fotos lo que se coge es un campo energético. Yo no he cogido nunca ni conozco ninguna foto en la que los hayan hecho perfectos, como si fuera una foto. Había una foto muy curiosa que corría por ahí, que era de esas fotos que haces en las bodas y bautizos, que se pone toda la familia, y había una carita, digamos, de alguien que ya había fallecido y estaba puesto allí en la foto también. Eso no son casos aislados. Pero no se ve definida la cara. Tú lo ves porque el cuerpo sabe lo que es. Bueno, pero tú puedes distinguir un hombre o una mujer, pero no sabes si es pariente tuyo o no. Si lo que yo quiero deciros es que si con lo que visteis pudisteis identificar quién era. Sí. Bueno, te lo imaginas porque tú dices que no ves caras ni nada. Pero por el torso, por el torso, llevaba una camiseta o algo. se hace el cinturón. Bueno, luego me la enseñas, no lo sé. Y con respecto a las caras de Verne, había supuesto que María era lo que lo producía, pero porque se han hecho pruebas, por ejemplo, con los sensitivos, de que allí no había ninguna entidad. Nadie, porque ha ido Paloma, estuvo Aldo
ninguno ha percibido entidades, vamos a ver, que estén allí. No. Es como si esto fuera, para mí, desde luego María tenía una relación total con las caras, es decir, había una relación entre María y las caras. Ahora, que María, digamos que la utilizara el más allá como medium de pintura para poderse evidenciar, pero allí no hemos cogido psicofonías que nos hayan revelado somos de la época napoleónica, somos de la época mora, queremos esto. Y cuando está María, Paloma o algo, no. Entonces, yo creo que eso es una creación, pero es que no sabemos si es que son entidades del otro lado que utilizaban a María o María producía ese tipo de fenómeno y ella misma dibujaba estas caras, y a lo mejor estas caras no tienen una consistencia física en algún momento dado. Es que no lo sabemos. Hemos traído el tema porque es un tema que está ahí, es decir, que ha sido un fenómeno que a España ha habido vivo y que por otra parte pues no sabemos exactamente. ¿Ya? Otra pregunta con respecto a lo que estábamos diciendo de que no se van a la... Pero lo normal es que te vayas, no te angusties. No, es que recibimos muchas angustias, y entonces cuando mi padre se muera, digo, lo más normal es que se vaya. Pero la pregunta es que estamos diciendo que se puede enterar porque no se han dado cuenta que estén muertos, pero también se puede dar el caso, o se va a dar el caso, de que sea porque deciden quedarse un tiempo como para despedir de la familia. No, ¿cómo se va a despedir? Vamos a ver, pero tú piensa. Ellos ya no tienen un cuerpo físico. Despedirse de ellos, ¿cómo lo va a realizar esa despedida? Por el caso de que cuando se da el caso de que se ha muerto alguien y durante un periodo corto de tiempo ha habido gente que ha sentido que está... Sí, eso sí, pero eso no quiere decir... Claro, yo sentí a mi padre un mes y luego se me fue. Sin embargo, a mi marido no le he notado, ni a mi madre tampoco. Que ellos se queden con... Es decir, yo sé por qué se quedó mi padre. Te quiero decir que... Mi padre se quedó preocupado por una razón, pero bueno, cuando él vio que todo eso se solucionaba, se fue. Lo que yo quiero decirte es que no siempre se quedan por una preocupación concreta, y sobre todo no para despedirse. Es decir, la despedida la haces en vida. Si no la has podido hacer, no pasa nada, porque esa es otra consulta. Es que cuando se murió mi padre yo no estaba, y entonces a mí me ha quedado la cosa de que no me he podido despedir. Olvídate. Tu padre, una vez que ha muerto, está en un nivel diferente y sabe muy bien. No les importa nada de lo que pasa aquí. No pasa, es decir, lo normal Sí, ya han pasado, es que ya han pasado, y no lo de aquí es otro terreno. El amor y el cariño, continúa, ¿eh? El cariño y lo que tú tienes, el afecto por los de aquí, lo sigues teniendo. Pero yo te digo, la experiencia es que una vez que pasas realmente al otro... Pero eso es lo que hay que hacerles ver, que no es bueno. Por ejemplo, se te muere alguien. ¡Ay, quédate, que me has dejado muy sola! ¡Ay, qué horror! Eso es malísimo para ellos. Tienes que estar todo el día diciéndoles, vete, que yo me voy a organizar perfectamente. No te preocupes, tú sigue el camino, porque él tiene que seguir el camino. Tú le estás reteniendo y eso es muy malo para él. Así que yo, el consejo que doy en general, cuando se muera alguien, por mucho que tú estés sufriendo, no le digas primero, ay, que te echo de menos, si estuvieras aquí no habría pasado esto, si estuvieras aquí no sé qué, porque yo te necesito todavía. No, tienes que ser tenerles suficiente amor para decirles, por favor, vete. Yo eso lo dije con mi marido, ¿eh? Claro, es que lo mejor para ellos lo mejor es que se vayan, es que nos vayamos. Sí. El quedarse aquí es retrasar un camino maravilloso. Entonces, para todo ser, lo suyo es pasar al otro lado, porque aquello es mejor que esto. Entonces, no seamos egoístas, hasta con nuestros seres queridos. Tienes que ser desprendido y saber que eso es mejor para ellos. Y si alguno se te ha quedado,
pues cuando nosotros los hemos encontrado, les hemos dicho lo mismo. Oye, vete, que es que aquí ya no haces nada. Mi casa, mi tal. Oye, eso ya a ti, ¿para qué te sirves? Sí, no te sirve para nada. Tienes que hacerles ver con cariño siempre, ¿eh? Así que, y tú, todo lo que tú les digas de palabra, aquí te oyen. Así que se puede establecer un diálogo que aunque tú no les oigas, pero ellos te oyen a ti. Y tú puedes perfectamente, qué mejor oración que decirles que les quieres, pero que no se preocupen, que vais a estar estupendamente y que además os vais a volver a ver cuando lleguéis. Así que fíjate si es un mensaje de esperanza. ¿Una más? ¿Ahí? María llegó a comentar alguna vez si ella tenía algún tipo de contacto o notaba alguna cosa aparte de las caras. Nada. El que lo tuviera no quiere decir que no lo dijera, ¿eh? Porque María, ya te he dicho que era muy reservada, no era una mujer comunicativa. María, ¿tú crees que ha podido tener algún contacto con el más allá, pero que nunca nos lo ha dicho? No, yo no creo que tenía ninguno, si ni le preocupaba eso. Sí, ella decía, ojalá al día que me levante ella no esté ninguna de estas, pero por otro lado decía que le hacían compañía. Es curioso. Ella vivía sola, entonces de alguna manera yo creo que se acostumbró a tener esas caras porque para ella eran como una compañía. Eso no sé si nos lo ha dicho a nosotros. Dice, no me dan miedo y además hay veces que me hacen compañía, decía. En el resto de la casa no aparecieron ninguna, siempre hay, quizás porque ella pasaba. Ella estaba allí continuamente, es que era su cuartito de estar. Si no salía casi. No, a la calle no salía, yo no la he visto nunca en la calle. Yo sí, siempre una vez. ¿Ah, sí la vistes? Sí. Cuando salió a despedirnos. Bueno, eso es Lo tengo grabado. Lo tienes grabado, pero eso debíamos de haberlo enmarcado. Porque eso de que no saliera a despedir, bueno, para ser María, eso era tremendo. Yo tuve una pelotera con ella porque ese balcón que habéis visto, que estaba todo lleno de geranios, una de las veces que hice un viaje estaba todo el balcón de geranios a reventar. Precioso. Y le digo, María, súbete arriba, asómate al balcón, digo que te voy a hacer una foto para tus nietos y tus hijos, que estás estupenda. ¡Ay, no! Me llamaba la caprichosilla, porque la decía estas cosas. Mira, me cabré tanto que le dije, no se preocupe, María, ya está, no le hago la foto y se acabó. Cuando salíamos por la puerta, me dice, caprichosilla, ven para acá, sí, ven para acá. Digo, ¿qué quieres, María? Dice que voy a subir a que me hagas la foto. Digo, es ya la última del es la última digo, y he tenido que esperar a que nos íbamos ya para que te hiciera la foto. No, ella era así. Ese era así, María era así. Era muy difícil, muy difícil. Y eso hay que decirlo. Otra cosa que, bueno, pues siempre nos hemos portado muy bien con ella, porque siempre nos hemos portado. Bueno, yo creo que ya os dejamos. Yo por mí no tengo ningún problema, pero aquí la gente de la Santa Casa y vosotros, pues... Esto es una pregunta que ya tenías por aquí, me llevo un ratillo con la mano, ¿no? ¿Tienes una pregunta? ¿Por aquí? Ah, si quieres, cuéntame. Una pregunta, a ver, con respecto a las caras. Al respecto a las caras. Sí. ¿Todas han salido a nivel de suelo o han aparecido con en paredes? No, solo el suelo. Solo el suelo. ¿Había una explicación científica por qué? Cara no, ninguna. No, porque fíjate, yo pienso que sería más fácil la pared porque es pintura. Y sin embargo lo de abajo es hormigón. Es una lechada de cemento. Porque lo hacen para limpiar mejor en las casas en Belmez, ¿eh? No solo en la casa de María. No, y eso es lo raro, que afloren a través de una emulsión de hormigón. Tú, Piedi, contesta a la segunda. ¿Y por qué? Porque no... bueno, a ver, ¿qué hablar pasa? yo. ¿Qué opinión tiene la Iglesia a nivel científico con respecto a todas esas apariciones de...? La Iglesia no se mete en nada. La iglesia nunca se ha metido en nada. Nunca se ha metido en nada. No. Estamos hablando de lo que se ha dicho, que en la época de Franco se pretendió tapar el fenómeno. Pero vamos a ver, es que en España la parapsicología empieza con Belmez. Porque hasta que no ocurren las caras de Belmez, nadie sabía lo que era el fenómeno paranormal. Y oye, perdona, los institutos de parapsicología, el de Londres, que es el primero, es 1885, y el de París 1886. Os digo que ya hacía casi 100 años que fuera de España la parapsicología se conocía.
Pero en aquí España no. en España no. Vamos, yo, por ejemplo, yo venía de los ovnis. Sí, porque Pieri viene de SESMA, de la ballena alegre, de los ufólogos. Los ufólogos, y ya me pasé a la parapsicología porque nos echaron además porque fue cuando se murió, lo mataron, Carrero Blanco, y nos solíamos reunir en Madrid en un café que hay, el Café Gil León, en la parte de abajo pues un grupo de gente, unas 50 personas, y entonces el profesor Sesma te contaba las historias de que le habían mandado cartas a los humos, no sé cuántos, la verdad que lo pasábamos muy bien. Pero un día, muerto ya Carrero Blanco, de repente vemos que a Sesma le ha dado un esparaván, porque se había quedado mirando hacia la puerta. Nos volvemos, y vosotros no sabéis lo que eran los grises, pero bueno, era la Guardia Civil. No era la Guardia Civil. Bueno, pues eran los grises. Los grises eran la policía, La lo que policía. ahora es la Policía Nacional. Bueno, una pareja de grises, ¿y ustedes qué hacen aquí? Y digo, bueno, pues qué raro es esto, porque nos preguntaron, ¿no? Todo el mundo muy calladito. Y el profesor Sema estuvo muy bien, porque le dijo, mire, se lo crean o no, estamos hablando de los extraterrestres. Inmediatamente digo, fuera todos aquí, y salimos todos disparados. Y ahí fue donde ya me pasé yo a la parapsicología, porque cualquiera volvía. No, pero es que había la ley de vagos y maleantes. Que Claro, no era la ley esa, era la ley de que estábamos en estado de excepción, que por supuesto nadie de los que estábamos allí, que éramos teníais política, nos habíamos enterado de nada, claro. Pero y era por eso que una no se ley podía como, reunir más que 10 personas. Sí, Y ahí había 50. pero bueno, que la Iglesia, vamos a ver, siempre nos preguntan una pregunta. ¿Por qué el padre Pilón jesuita estaba metido en estos temas? Bueno, porque la Iglesia no tiene nada que ver con la parapsicología. Bueno, es decir, tiene una cátedra. Sí, tiene una cátedra de parapsicología en la Lateranense de Roma, que eso 1985 se creó. Nadie habla de eso, claro, pero yo tengo los recortes, como yo soy periodista, yo recorté todos los periódicos, todos los titulares. El padre redentorista fue el primero que llevó la cátedra y tal y cual. Bien, pero es que desde tiempo inmemorial, por aquello de que a lo mejor los eclesiásticos en la época del 19, bueno, el 19 ya había mucha cultura en las personas normales, pero se empezaron a hacer preguntas con el fenómeno paranormal. El fenómeno paranormal no está reñido en absoluto con los conceptos de la Iglesia Católica Romana. Porque vamos a ver, ¿qué dice la Iglesia? Pues que hay una vida después de esta. Bueno, pues el hecho de contactar con un fantasma, pues es eso, es la otra vida, ¿no? Lo que nos va a tocar a todos. Es decir, que el padre Pilón, estando ya en el grupo, porque te acuerdas que nos lo comentaba muchas veces, había hecho muchas consultas con teólogos porque, por ejemplo, el tema de la reencarnación. Claro, siempre le preguntaban a él qué pensaba de la reencarnación. Y entonces estuvo consultando a los teólogos a ver si había algo en contra de la reencarnación. Entonces le dijeron que no. No hay ningún texto bíblico ni evangélico que, digamos, prohíba el creer en la reencarnación. Es más, los primeros cristianos creyeron en la reencarnación por la época que les tocó vivir. Luego vinieron los sínodos estos maravillosos, concilios y tal, de sesudos varones que tenían la mente muy estrecha y tal. Me preguntáis a mí, yo ni creo ni no creo. Tengo comunicaciones que dicen que sí, otros que son una paparrucha, y lo que es evidente es que lo que hagamos aquí va a tener consecuencias en el otro lado. Por lo tanto, haya o no haya reencarnación, vamos a portarnos bien. Porque si hay reencarnación, pues nos harán reencarnar, cosa que no me apetece ni gorda. Y si no hay, y podemos evolucionar en el otro lado, que eso es lo que espero, pues también tendrán en cuenta lo que haya hecho aquí. Así que en cualquiera de los dos casos, exista o no exista, lo que hagamos aquí es lo que va a tener una importancia en el otro lado. No sé si hay alguno o ya nos vamos, porque debéis de estar agotados. Que ya está, sí, ya os tenemos. Espera. Bueno, la última. Sí. ¿No se le ocurrió poner un suelo a ver si seguían saliendo las caras? ¿Cómo? Porque ¿qué? Cuando quitó el cemento volvió a pasar. No digo un suelo en vez de cemento. Da igual. No, vamos a ver, si una cara es capaz de aflorar en un cemento, en un hormigón, pero vamos a ver, nadie no olvidéis, la casa de María Sentida es una propiedad privada. Vamos a ver, si nosotros le dijimos, ¿te acuerdas?
de haber levantado todo y haberle regalado un suelo nuevo. Ya, no. Nos dijo que Tururú... Y ahora los hijos, Peor. que hay un follón ahí, glorioso. O María, sea, que muy bien no se llevan. María desde el otro lado debe estar fina. No le importará nada. Porque claro, la casa se la reparten cada uno para enseñarla un fin de semana a unos, otro fin de semana a otros, que no sé lo que enseñan, también te lo digo, pero bueno, lo tienen así un poco como negociete y no lo sé, porque nosotros el que conocíamos era Miguel, que es el que sale ahí joven, que ahora está muy mayor. Luego tiene otro hermano que es el de la garrota. No cuento no, eso no se puede contar tampoco. Vale, es decir que bueno, pero no ha podido ser del mismo modo que en el Palacio de Linares no nos dieron permiso para haber levantado la estrella de la capilla, Sí, para ver el suelo de la capilla. en el suelo de la capilla, que es todo un mosaico precioso, hay una estrella central y ahí sabemos que hay una caja que no sabemos lo que tiene dentro. Entonces, cuando investigamos 6 meses el palacio, que era de Revilla, el palacio entonces, no sé si conocéis Revilla, el de los chorizos Revilla, ese vive en Madrid, es que le secuestró la ETA. La ETA le secuestró a Revilla. Bueno, eso es una historia también muy larga de contar. Y entonces ahí en el centro sabemos que hay una caja, porque a través de mediums, a través del pilón del péndulo, sabemos la caja, sabemos el tamaño que tiene, sabemos por el detector de metales que es de metal, pero no sabemos lo que tiene dentro. Y entonces, claro, dijimos que sí, lo ideal hubiera sido que nos hubieran dejado desmontar la estrella central para eso. Pero claro, el Revilla, ni pum. Luego pasó a manos estatales, olvídate, y ahí queda el misterio de la caja en la estrella de eso. Pero es que las investigaciones llegan hasta un punto. Hay veces que es que no puedes seguir porque hay intereses creados que no te lo permiten, no te autorizan. ¿Cuánta gente aquí seguramente habrá en Granada de edificios que estén pasando cosas y prefieren aguantarse el miedo a llamar a personas serias que les puedan decir que usted preocúpese o no se preocupe en absoluto? Pero eso es así. Bueno, pues ya está. Nada. Porque, bueno, yo encantada, Pierre y yo, de haber estado aquí con vosotros.